Hola, yo soy Namadi. El día de hoy quiero convocarte a que me prestes tu atención junto con tu imaginación, a que me acompañes a descubrir de manera sumamente sencilla el poder de la mente, el don divino que nos fue otorgado. Cuando yo era niña, tendría como unos 6, 7 años y me regalaron un perrito de plástico, completamente de plástico. Y entonces estaba yo fascinada con la idea de tener una mascota. Recuerdo que le puse un hilito en el cuello y entonces lo depositaba yo en el suelo y lo jalaba con el hilito. Obviamente el perrito pues se arrastraba únicamente, pero yo imaginaba que el perrito caminaba, me seguía, me acompañaba. Cuando nos sentábamos a comer, yo lo ponía, lo apoyaba en una silla junto y entonces a la hora de comer yo bajaba el cubierto y hacía como que le daba de comer. Imaginaba que el perrito comía de mi alimento y eso me hacía sentir acompañada, tranquila, querida, escuchada, porque platicaba con el perrito, me acompañaba a todos lados. Era yo muy feliz con ese perrito de plástico. Todo se llevaba a cabo en mi cabeza, en mi mente. Era mi proceso de pensamiento que creía eso posible. Había depositado esa idea en mi corazón de que era posible que yo conversara con ese animalito. Ya fue más adelante cuando empecé a utilizar mi imaginación como los adultos la utilizan, ¿no? Empecé, por ejemplo, a mí me cambiaban de escuela, pues seguido porque mi papá trabajaba en la Policía Federal de Caminos y lo cambiaban de ciudad. Entonces, 3 meses podía yo estar en una ciudad y después nos íbamos a otra y llegaba a medio curso escolar. Entonces era la nueva en tal pueblo, en tal ciudad. Y llegó un momento en que empecé a sentir miedo de ser la nueva, saber que ellas se conocían desde el kinder y yo llegaba con otra manera de hablar, con otro modo de relación y tenía como que encajar. Entonces esa sensación fue apoderándose de mí, ese miedo, esa vergüenza, esa inseguridad por experiencias que había tenido en el pasado y porque así había aprendido a utilizar mi imaginación. Así que entonces empezaba a imaginar que no les caía bien, que no pertenecía a su grupo, que no querían jugar conmigo, cosas de ese tipo que me fueron provocando desasosiego y fui olvidándome de que yo tenía el poder de imaginar lo que a mí se me diera la gana imaginar, que yo podía ahí en ese mismo salón de clases imaginar que por ser la nueva, pues era esa novedad y podían todos estar interesados en platicar conmigo o podía imaginar que era la que apestaba y nadie quería sentarse junto a ella. En realidad yo no estaba experimentando lo que estaba sucediendo en el afuera, yo estaba experimentando lo que estaba sucediendo en el adentro. Una y otra vez te he dicho, vengo de familia que tiende a la depresión. Entonces significa que tiene mi familia un paradigma de pensamiento que utilizan esa negatividad, esa sensación de desasosiego, de insatisfacción, de miedo, de culpa, de vergüenza, y al alimentarla día con día por no ser conscientes de ellos mismos, pues atraen pensamiento fatalista. Y ese pensamiento pues echa a andar la imaginación y las reacciones emocionales y cambia también tu postura en el cuerpo porque pues ya te da pena estar cerca de la gente. Recuerdo que a mí me ocurría muchísimo que era yo tan insegura y tan penosa que yo entraba a un lugar y no quería mirar a nadie, pero la gente imaginaba que yo no los volteaba a ver porque era una sangrona, porque me creía mucho, porque los miraba bajo el hombro. Y en realidad lo que en mí estaba ocurriendo era un pavor, porque no deseaba ser criticada, atacada, juzgada, rechazada, le tenía miedo a la mirada de un otro. Entonces, cada loco con su tema se iba contando una historia. Y
Es por eso que quiero que comprendas que en tus manos está el poder, te fue otorgado ese don divino para que tú experimentes lo que has creído ser. Vamos con un segundo video porque lo que quiero que comprendas es que tienes de dos sopas. Puedes identificarte con este cuerpo físico lleno de vergüenza, culpa, miedo, todos esos paradigmas que heredamos de nuestros antepasados, o puedes comenzar a reconocerte como el espíritu de todas las cosas, como el observador que da vida a su experiencia, dependiendo de a qué le vas a brindar tu atención y más aún tu devoción. Gracias.